Bien, muchas gracias por estar con nosotros, Vanessa. A ver, este ataque se esperaba, había habido un antecedente que pudiera provocar una reacción del grupo extremista Hamas en contra de Israel. O cómo son dos preguntas. ¿Cómo es posible que la inteligencia israelita de Israel, sabe que está en guerra está potencialmente en guerra las 24 horas, los 365 días del año, haya ignorado o no haya conocido que algo raro se estaba preparando por parte de Hamas? O sea, es que fue por aire, por tierra, por mar, por todos lados, de esas magnitudes del ataque. Me parece que es inconcebible pensar que a la inteligencia de Israel se le pasó. ¿Qué tal, Lalo? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, un ataque muy sorpresivo. Se repite esto, el factor sorpresa, que ya había existido justamente hace 50 años con la guerra de Yom Kippur, ¿no? En este día de celebraciones judías, donde, bueno, en ese caso, dos países atacan a Israel. Y pues nuevamente ocurre, y como tú dices, pues llama la atención teniendo una inteligencia militar, teniendo al Mossad, etcétera, que esto haya ocurrido. Sin embargo, parece que tal cual fue un error de cálculo. Pensaban que jamás en este instante no tenía el interés de entrar en un conflicto, bueno, más fuerte del que está constantemente con Israel, e incluso en meses pasados Israel había trasladado parte de sus fuerzas armadas instaladas en Gaza hacia Cisjordania por una serie de disturbios, de manifestaciones. Por otro lado, bueno, sí se sabía que existía la alerta de que la polarización, que la reforma judicial, que las protestas, pero al interior de Israel, pues hacían un régimen más vulnerable y podía poner en riesgo la seguridad de Israel, los factores internos, pero no directamente a Hamas. Y bueno, pues tan es un fallo que, como dices, es un hecho que tarda Israel en responder, que no sabe bien qué está pasando, incluso las primeras reacciones son descoordinadas y vemos que prácticamente el retomar los lugares que tenían incursiones, pues le lleva tiempo, apenas está en eso. El día de ayer ya tenía el despliegue de las Fuerzas Armadas para retomar los lugares que había tenido la infiltración de elementos de Hamas y de la yihad islámica. Qué barbaridad. Ahora, ¿qué tanto puede llegar a crecer esto? Porque si invoca jamás a la hermandad eh, mora, no sé si esto pueda crecer a terrenos muy importantes, de los que ya tiene, que ya Mira, yo son creo que va a relevantes. ser. Claro, yo creo que va a ser un conflicto que va a durar meses. Israel evidentemente se ha visto empujado pues a responder con una fuerza mayor. No puede permitir que esto ocurra porque si se ve vulnerable en sus sistemas de, pues ya no disuasivos, porque, sino de respuesta, tiene no solamente a Hamas en Gaza y a la yihad islámica, sino también tenemos el tema de Hezbollah en Líbano, que ya también lanzó algún ataque. Lo que hace ver es solidaridad a Hamas e incluso la amenaza de que si esto crece, bueno, pues también va a seguir atacando Israel. Así que se le pueden abrir varios frentes a Israel, quien ya ha declarado que va a tratar de pues frenar y controlar a Hamas. Y esto pues sí le llevará varios meses. Vemos que ahora ha optado por la incursión también militar a través de sus tropas, algunos bombardeos a
edificaciones estratégicas como es el banco y pues muy importante ver qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con Irán, porque Irán siempre ha estado detrás de la yihad islámica, de Hamas, en algún momento se distanciaron, pero ya han vuelto a tener cercanía, entonces es muy difícil pensar que un ataque de esta magnitud pues no está coordinado, incluso ayer en Wall Street Journal ya sale un extenso reportaje diciendo que este evento fue planeado en Beirut, coordinado por Irán con las cuatro fuerzas, digamos, principales adversarias a Israel, que son Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah y los grupos de resistencia palestinos que están en el sur. Esto puede provocar distorsiones importantes, ¿crees, en el mercado petrolero mundial? Sí, yo creo que podría tener un trasfondo importante como lo tienen todas las guerras, Mm. incluso también porque alteraría o presionaría la ayuda que hoy se le está proporcionando a Ucrania, ¿no? Que es uno de los temas que ha también afectado y presionado al mercado energético. Entonces, sí creo que pudiera haber cambios importantes. Ahora vamos a ver cómo va a ser esta alianza. Arabia Saudita, bueno, ha condenado, que es muy importante, tiene un liderazgo importante en los países árabes de la región, ha condenado el atentado y obviamente, bueno, ha dejado entrever que Israel es el que ha llevado la situación a que se detonen este tipo de eventos, lo cual no llama la atención porque, bueno, Arabia Saudita es uno de estos países que tienen ese liderazgo, pero por otro lado también creo que quien está más presionado es Arabia Saudita porque había tenido ya rondas de acercamiento, ¿no? Que Sí. habían empezado desde los acuerdos de Abraham con Israel, que iban a buen puerto, pero bueno, tiene que hacer estas declaraciones en torno a Israel y vamos a ver qué tan fuerte va a ser la incursión o las alianzas de estos otros países, quien también además, y hay que subrayarlo, se ve muy presionada es la Autoridad Nacional Palestina asentada en Cisjordania, que bueno, ellos sí ya tienen avances jurídicos, reconocimiento de algunas partes del territorio y bueno, una guerra como la que se le declaró a Hamas, porque hay que decirlo, no es una guerra entre Israel y los palestinos directamente, sino con Hamas, pues podría también ver un retroceso en los avances que había logrado la Organización de Palestina, la Autoridad Nacional de Palestina. Y también vamos a ver repercusiones en la política de Estados Unidos, porque los republicanos han constantemente acusado en su momento a Obama y hoy a Biden de negociar con Irán, de liberarle fondos a Irán y bueno, Trump lo decía y lo ha manifestado también en estos días, que el hacer estos acuerdos solamente en lugar de frenar el desarrollo nuclear de Irán, pues le dan dinero y que puede tener movilidad para usarla en contra de Estados Unidos. Y ayer, bueno, pues algunos republicanos justamente utilizaron este discurso para decir que estos ataques fueron financiados con los fondos que Biden o que la administración Biden le liberó a Irán. Así que bueno, pues estamos también viendo que va a haber repercusiones en la política interna de Estados Unidos. Oye, a ver, ya ves que en ocasiones en México no perdemos la oportunidad para regarla, pero bueno, ¿cuál sería la lógica diplomática de México en este asunto? O sea, no pronunciarse, pronunciarse, ¿en qué sentido pronunciarse? Tomando en cuenta que ya hay dos rehenes mexicanos. Eh, ¿Tú crees que jamás va a proceder igual con ellos, independientemente que sean mexicanos y no norteamericanos? O sea, ¿cómo recomendarías si tú fueras consultora del presidente de la República? ¿Qué le recomendarías? ¿Y crees que va a ser porque no eres consultora del presidente de la República?
No, bueno, pues quien ya ha estado haciendo los comunicados, obviamente es Cancillería, Alicia Bárcena. Yo creo que México tiene que ser pues categórico, incluso el presidente pues ya se tardó en una condena radical a los extremos, al uso de la violencia. Y aquí es importante que se puede hacer con toda claridad, porque no estamos hablando de un país ni del grupo palestino, sino estamos hablando de un grupo catalogado por la Unión Europea, por Estados Unidos, como terrorista. Y claro, hacer las veces para recuperar o para negociar la entrega de estos mexicanos. Sin embargo, yo creo que jamás no va a pactar de manera diferenciada, sino va a querer que Israel sea quien negocie la entrega y lamentablemente creo que son negociaciones que no se van a llevar de manera inmediata, sino que van a tardar algunas semanas, van a tenerlas que Ay, negociar, qué como se ha hecho en barbaridad. todas las entregas e intercambios de rehenes, pero justamente a Hamas le sirve tener también rehenes de otros países para que haya presión internacional sobre Israel para pues ceder o para hacer algún tipo de negociación con ellos. Así que pues mi recomendación y que creo que es además lo que están haciendo todos los países es categóricamente condenar los atentados y cualquier uso de la violencia. Y aquí, bueno, pues como te decía, no se compromete ni la ideología, ni mucho menos, ni siquiera hay una condena en contra de los palestinos, porque muchos palestinos, pues, incluso están preocupados por lo que está ocurriendo en Claro. estos momentos. Miriam, te Pregunta veo del por ahí público. también. Sí. Sí, ¿cómo estás, Vanessa? Muy buenos días. Pues ¿Qué tienes tal? Muy buenos saludos, días. saludos del auditorio y además dos preguntas. Vale, te pregunta, Vale, te dice, ¿pero qué le pasó al Mossad? Hay imágenes de Hamas pasando por Pedro, por su casa en territorio israelí. ¿Qué tal? Vale, muy buenos días. Pues sí, creo que fue una incursión que ya llevaba meses planeándose. Hay quien dice que hubo infiltrados incluso de las mismas Fuerzas Armadas israelíes. Y los esfuerzos del Mossad estaban enfocados en las revueltas en Cisjordania, que creyeron que ahí era el punto álgido y que jamás estaba tranquilo, porque además como Irán, ¿no? Que de alguna manera también patrocina la yihad islámica, a este otro grupo que actuó con ellos, pues estaba negociando acuerdos con Arabia Saudita, ¿no? Parecía que era un muy mal momento para tener un conflicto directo con Israel. Bien. Ok, y por acá Alex Escalrufo rápidamente dice, Putin está feliz ya que los recursos militares que hoy está Tendrá que administrando Ucrania dividirse. disminuirán para repartirlos ayudando a Israel. ¿Es razonable para eso? ¿Pensar eso? Claro, mira, yo le soy franca, una de las primeras cosas cuando vi las imágenes ayer en la mañana que me vino a la mente es el gran pretexto también para retirar ayuda a Ucrania, que ya están cansados, la verdad, de estar ayudando a Ucrania, ya Ujú. quieren que se negocie la paz. Por otro lado, entre las teorías de la conspiración, también se habla de que Israel tiene tal división y polarización al interior del sistema político, un grupo pues lo lidera Netanyahu, pero tiene una gran carga hacia la ultraderecha, que un evento de esta magnitud le serviría para unificar posturas en torno a su liderazgo, ¿no? De alguna manera disminuyendo el problema delicado que tiene Israel al interior. Pero también esto, bueno, los problemas de política interna, polarización política, manifestaciones cada sábado, ¿no? Incluso ha habido quien asegura que la reforma judicial que politizó a la policía y a las Fuerzas Armadas también disminuyeron su capacidad, incluso hasta de inteligencia, ¿no? Y bueno, pues tenemos como resultado eso, aunque por otro lado, sí creo que Biden esté muy contento de retirarle fondos a Ucrania, pero también, por otro lado, creo que debe de estar preocupado y los discursos han un poquito tratado de esconder o de modificar la idea de que Irán esté detrás, porque eso justificaría los ataques de Trump, que no son
que no están así, no es que Estados Unidos le haya financiado, sino que le liberó fondos a Irán que le tenía congelados en otros países, pero de alguna manera justificaría esa tesis de que Estados Unidos le liberó fondos a Irán y que lo usó para detonarlos en contra de Israel en una doble actuación, ¿no? Por un lado, Israel está normalizando relaciones con otros países y Irán planeando este atentado desde Beirut. Se dice que fue la reunión en Líbano. Gracias, Vanessa. Te agradecemos de manera muy especial que desde Santiago de Chile nos ayudes a entender qué diablos está pasando y cómo puede evolucionar ese conflicto. Muchas gracias. Con muchísimo gusto y bueno, pues un conflicto que seguramente nos va a dar todavía mucho, Mucho de qué mucho de hablar. qué hablar porque esta semana se tendrá que definir ya de manera, yo creo que no tardará más que 1 o 2 días en definirse la estrategia de Israel. Ya estaremos en contacto contigo. Muchas gracias, Vane. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Hacemos una pausa, son las 6:50.